Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le Saludos mi familia de Radio San Giovanni, Radio y TV. Qué alegría inmensa de estar aquí compartiendo un episodio más, Eucaristía, Misterio de Amor. Es fantástico hablar de la Eucaristía y empecemos por dónde viene la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. ¿Eso qué implica? Que toda nuestra vida es una Eucaristía. Siempre hay que ser agradecidos con Dios por las cosas que siempre recibimos por parte de Él. Y me llama mucho la atención cuando hablamos de la Eucaristía, porque ¿cómo entra la Eucaristía en nuestras vidas? Cuando somos pequeños, la mayoría de nosotros, más aún nuestra familia de San Giovanni, ¿sí? Somos una familia eucarística. ¿Y cómo se inicia? A veces nuestras madres nos llevan a la iglesia, ¿no? Y cuando uno es pequeño, es fantástico, ¿no? Cuando uno es pequeño porque entra un poquito de curiosidad. Cuando nos llevan a las iglesias, mamá, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos en plena Eucaristía. Sí, ¿qué está haciendo? No, es que están celebrando la misa. ¿Y qué es eso, mamá? ¿Qué es eso de la misa? Ay, es un misterio de amor. Ay, pero ¿cómo es eso? ¿Es un misterio? ¿Es algo que da mucho miedo, que da mucho temor? No. Ahí es cuando la madre, la primera catequista, comienza a enseñarnos un poquito más. ¿Qué significa que es un misterio de amor? Misterio, que significa que es algo que trasciende, que es algo que la parte humana no lo puede integrar en su cabeza. La razón siempre busca explicación de todo, pero hay cosas que, por ejemplo, no puede dar una explicación. Y entre esos casos es la Eucaristía, es la misa. Entonces los niños empiezan con esa curiosidad y la mamá hablando del misterio de amor. Es un misterio porque es Dios el que se dona, es Dios el que se da. Imagínate un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso que ha pensado en nosotros hacerse tan pequeño y sobre todo, no solamente pequeño, sino que pueda ser consumido como un alimento espiritual. Y eso me parece que es importante, porque la Eucaristía como misterio de amor también es un alimento espiritual. Yo siempre digo que a veces hay gente bulímica, anoréxica, hablando de la parte espiritual, por supuesto, ¿no? Que busca solamente la Eucaristía para ciertos momentos, pero tal vez vuelve a estar muy vacío. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la Eucaristía, ese alimento espiritual nos fortalece y nos llena a cada uno de nosotros. Y podemos vencer cualquier tipo de tentación y sobre todo podemos vencer al demonio, porque el demonio siempre buscará la forma, la estrategia, la manera de hacernos caer, tumbar una y otra vez. Recordemos que a Cristo le pasó eso. El demonio buscó tentarlo 3 veces, pero Jesús, respondiendo con certeza y respondiendo con las Sagradas Escrituras, pudo vencer esto. Volviendo otra vez al ser niños. Entonces el niño entra a la iglesia por curiosidad y comienza a ver que dentro de la misa el Padre pone las manos sobre las ofrendas, sobre el pan y el vino. ¿Y qué hacen los niños? Comienzan a preguntar a su madre o a su padre, ¿y por qué hace eso el Padre? ¿Por qué tiene un pedazo de pan que parece galleta? ¿Y por qué tiene esa copa? ¿Qué tendrá dentro esa copa? Ahí es cuando los primeros catequistas comienzan a inducirles diciéndole, tranquilo, hijo mío, ese pan se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Y esa copa que parece copa, que es un cáliz, allí dentro está el vino y el agua que representa la sangre de Jesús. Entonces los niños van a entrar con curiosidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Que ese pan se convierta en el cuerpo y el vino y el agua se convierten en la sangre del Señor. Es un misterio de fe. Es algo que trasciende a nuestra razón humana. Entonces, cuando el Padre impone las manos, se llama epíclesis.
el sacerdote llama por teléfono arriba, ¡hey, Señor! Es el momento. Y el Espíritu Santo desciende y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero aquí hay un detalle, hijito mío. ¿Cuál es el detalle? La fe. Y es por eso lo primero que pedimos al Señor es que aumente nuestra fe. La fe es la que nos induce hacia la Eucaristía, porque no todos tienen eso en su cabecita. Tengo ganas de ir a la misa, tengo ganas de ir a la Eucaristía, tengo ganas de darle gracias a Dios por las cosas que me ha dado. No, esto es un camino que se va haciendo, es un camino que se va realizando. Y es por eso que es importante los sacramentos, desde el bautismo, donde los padres y los padrinos, que no son figura decorativa, sino son agentes de fe, así yo les pongo yo como un sobrenombre, agentes de fe, porque estas personas van a inspeccionar que su ahijado, que su ahijada crezcan en el camino hacia Dios. Por eso es importante el momento de escoger estos personajes que van a ayudar en el crecimiento de la fe. Por eso también en la confirmación, que es el tercer sacramento de iniciación cristiana, entonces recibimos ya en plenitud al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia ese encuentro personal con Jesús. Por eso digo, qué importante es cuando nuestros padres están involucrados en nuestra fe, cuando los padrinos, los agentes de fe, para mí, ¿sí?, también están involucrados en este camino hacia la santidad. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas de esta gran familia de San Giovanni, Radio y TV, imagínense qué bonito es empezar así la Eucaristía, con esa curiosidad, y luego pasa de la curiosidad a la admiración, porque ahí es cuando ya entramos en el camino de la catequesis, cuando ya nosotros comenzamos con los catequistas a conocer un poco más sobre la palabra de Dios y sobre lo que hace Jesús por nosotros. Entonces, en ese camino, entonces también tenemos que tener el apoyo, en este caso, de nuestros padres, porque nuestros padres serán nuestros ojos de fe, porque si nuestros padres no nos ayudan en este camino, en este crecimiento hacia el encuentro con el Señor, entonces vamos a ser como miles de jóvenes que terminan el sacramento de la confirmación y se alejan totalmente de la iglesia. Y eso lo ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco lo ha dicho muy claro. Tengamos mucho cuidado que el sacramento de la confirmación no sea un adiós, sino más bien el sacramento de la confirmación debe de ser como que el impacto que podamos tener nosotros para podernos encontrar en plenitud con el Señor en cada Eucaristía. Hoy necesitamos eso, volver a esa gran admiración hacia la Eucaristía, porque la Eucaristía lo es todo, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, lo es todo. Tanto así que el beato Carlos Acutis decía una frase que siempre me ha impresionado desde que lo conocí: la Eucaristía es la autopista para ir al cielo, es decir, la vía más rápida para ir al cielo. Entonces, ¿cómo no acoger esa realidad? ¿Cómo no acoger ese misterio de amor? Donde este Dios todopoderoso se hace comida para que nuestras almas puedan crecer, puedan manifestar ese cariño, esa entrega hacia Dios. Volviendo otra vez, uno cuando realiza por primera vez el sacramento de la comunión, vienen sentimientos encontrados, ¿no? Una alegría, porque vamos a recibirlo a Jesús por primera vez, pero también un poquito lleno de temor, un poquito lleno de miedo. ¿Por qué? Porque es algo tan grande que vamos a recibir. Siempre me recuerdo mi primera vez que recibí el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces yo estaba con miedo porque nos hacían asustar, tenemos que aprendernos un pocotón de preguntas, tenemos que responderle al sacerdote, y depende de lo que diga el sacerdote, nos aceptaba o no nos aceptaba para poder recibir a Jesús. Entonces uno con miedo transpiraba frío, ¿sí? Y cuando el padre decía, tranquilo, no te preocupes, ya la próxima semana harás la comunión, entonces como que es una alegría inmensa, una alegría. Y sobre todo cuando ya llega el momento, yo siempre me recuerdo esa parte, cuando ya estaba a 2 pasos de acercarme al sacerdote que me iba a dar por primera vez el cuerpo de Cristo, las piernas me temblaban.
tenía mucho temor, tenía mucho miedo, porque era algo tan grande el recibirlo al Señor. Y cuando lo recibí, de verdad, el corazón me explotaba de tanta alegría. No sabía ni qué hacer ni qué decir. Lo único que tuve que hacer es arrodillarme en el reclinatorio y decirle gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar allí. Gracias por ser parte de mi vida, ¿no? Quería llorar en ese instante, en ese momento. Es un momento tan especial, esa primera vez que recibimos a Jesús Eucaristía. Y lo que pasa después de la comunión es algo simpático. ¿Por qué digo yo esto que es algo simpático? Porque imagínense cuando somos pequeños, ya a la semana siguiente queremos confesarnos rápidamente. Eso siempre pasa cuando hemos realizado la primera comunión. Entonces, cualquier cosa después de la comunión se vuelve pecado para uno. Entonces, automáticamente tengo que irme a confesar porque padre dijo una mentirita, padre no comí, padre hice esto. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hemos recibido no es cualquier cosa, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo, a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, yo sí les digo un poquito, soy un poquito enfático en esto y les digo, ya no digan la hostia consagrada. Ustedes tienen que decir, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es algo más pleno. Ese es el misterio de amor que estamos celebrando día tras día. No te alejes nunca de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra vida. No te alejes. Pase lo que pase, aunque tengamos miles de dificultades o por alguna enfermedad no podamos participar de la misa, acércate. O pide a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que te lleven la comunión si es que no puedes venir a la iglesia. No te puedes perder de ese encuentro con Jesús. El manjar de manjares, el banquete de banquetes es Jesús. No te conformes con la televisión, no te conformes con la radio. Tienes que participar de ese encuentro con Jesús porque Jesús va a entrar en ti. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por compartir este momento. Y recuerden siempre esto, la Eucaristía es la autopista más rápido para ir al cielo. Ánimo y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mi querida familia.